William Harvey fue el primero que habló de la circulación como circuito cerrado. Antes se pensaba que la sangre se formaba en el hígado o en los huesos y circulaba y se destruía, pero no se hablaba de un sistema cerrado de circulación y no se sabía que había una cantidad de sangre limitada que recirculaba por todo el cuerpo. Y William Harvey era un inglés que estudiaba medicina en la Universidad de Padua, que fue una de las universidades tradicionales, quizás de las primeras universidades de medicina que hubo en el mundo. Allí también en Padua fue donde nació el libro de Vesalio, de libros de anatomía. Y allí ellos tuvieron ese desarrollo porque ellos fueron los que empezaron a hacer autopsias. Ellos lograron convencer a los jueces que les donaran los cadáveres de las personas de los delincuentes que fallecían y empezaron a hacer disecciones anatómicas. Y Vesalio tenía una actitud muy científica de observar. Entonces Galeno anteriormente había hablado de la anatomía y de la medicina, pero allí en Padua ellos empezaron con un enfoque de explorar, porque realmente ellos fueron los primeros que hicieron las disecciones anatómicas en el hombre. Antes Galeno lo había hecho de animales y lo había trasladado al hombre. Entonces esta universidad fue una universidad importante y Harvey era de esa escuela de la Universidad de Padua. Entonces el corazón y los vasos conforman el aparato circulatorio, eso todos lo sabemos. El volumen de sangre es un volumen fijo que circula alrededor del cuerpo, y la anatomía vascular en los miembros inferiores, toda la irrigación de los miembros inferiores está por la aorta. La aorta, por debajo del diafragma, tiene sus ramas viscerales, y después está la aorta infrarrenal, las arterias ilíacas, la arteria ilíaca común, la bifurcación, y las arterias, la bifurcación de la común en interna y externa. La externa, cuando cruza el anillo inguinal, es la femoral común, y esta se divide en dos, que son la femoral, aquí está la arcada inguinal, entonces femoral común, superficial y profunda. La profunda es un vaso muy importante que irriga el muslo principalmente, y la superficial se extiende hasta la rodilla, y debajo de la rodilla se divide en tibial anterior y tronco tibio-peroneo. La tibial anterior se divide por el compartimento anterior hasta el dorso del pie, donde se convierte en la arteria pedia. Y el tronco tibio-peroneo se divide en la peronea, que se va hacia externo hacia el peroneo, y la tibial posterior, que se viene hacia el maléolo interno por detrás. La peronea no llega al arco del pie, son la tibial posterior y la pedia conforman un arco. Y como ustedes pueden ver, estos arcos y estas ramas forman vías colaterales. En un momento dado, si una arteria se ocluye, por ejemplo, se ocluye la arteria ilíaca común a través de la ilíaca interna contralateral, la circulación llegaría a la ilíaca interna y habría irrigación de la extremidad. O si se ocluye la femoral superficial, la profunda puede ser una vía colateral. O en cualquier punto donde se ocluye, hay unas redes colaterales que pueden suplir la circulación de una extremidad, y eso mismo pasa en el cerebro, con las vertebrales. El cerebro tiene 4 arterias principales y ellas se intercomunican, y dependiendo de esas intercomunicaciones, cuando hay una obstrucción de una arteria, el cuerpo puede suplir las necesidades de oxígeno y de nutrientes a las diferentes células de los diferentes tejidos. Acuérdense también de la histología de una arteria. Tenemos las diferentes capas, el endotelio, que es la capa interna,
cuerpo, ella tiene sustancias anticoagulantes, entonces al estar en contacto con el endotelio la sangre no se coagula, pero cuando hay daño en el endotelio, cuando se rompe el endotelio y la sangre entra en contacto con la pared del vaso, puede haber trombosis. Eso era lo que Mitchell llamaba en su triada el daño endotelial. Entonces el endotelio protege la sangre de la trombosis, pero no solamente eso, el endotelio tiene funciones a través de sustancias químicas como el óxido nítrico, regulan la cantidad de sangre que llega a cada tejido. Ustedes saben que la regulación de la cantidad de sangre que llega a un tejido depende muchísimo del sistema nervioso neurovegetativo, del sistema simpático y parasimpático. Los vasos sanguíneos se cierran o se abren. Si nosotros miramos el cerebro, por ejemplo, el cerebro es un órgano que tiene flujo tanto en sístole como en diástole. Es el órgano más irrigado, mejor irrigado del cuerpo. Lo mismo el riñón, el hígado, tienen flujo en sístole, en diástole. Pero, por ejemplo, el intestino, la arteria mesentérica, está abierta o cerrada, el flujo de sangre está regulado dependiendo del momento fisiológico. Si nosotros estamos en ayuno, la arteria mesentérica está cerrada. Y si nosotros evaluamos la circulación de esa arteria con Doppler, encontramos que el flujo diastólico es mínimo, solamente para mantener los tejidos. Pero después de una comida, la arteria mesentérica se dilata y llega mucha sangre para absorber los nutrientes y llevarlos al hígado y llevarlos sistémicamente. Entonces, o por ejemplo los miembros inferiores, cuando estamos ahora con ustedes en clase, están sentados, la cantidad de sangre que está llegando a sus miembros inferiores es poca, entonces también las arterias están cerradas. Pero si ustedes salen a hacer ejercicio y empiezan a trotar, hay una vasodilatación, es como si se abriera una llave y llega una gran cantidad de sangre a los tejidos. Y eso todo está mediado por el sistema neurovegetativo, pero también por el endotelio. Estas sustancias como el óxido nítrico producen vasodilatación. Entonces, el nivel de circulación se regula neurológico por el neurovegetativo y humoralmente a través de sustancias que produce el endotelio. Entonces, el endotelio tiene una función importantísima en el cuerpo humano. Tenemos la lámina elástica interna, la media, que es una muscular, la elástica externa, y la adventicia. La adventicia es la capa que le da una sostén y fuerza a un vaso. O sea, nosotros los cirujanos, cuando reparamos una arteria quirúrgicamente, cuando la suturamos, lo que le da la consistencia es la adventicia. Ella le da la fuerza para mantenerse, para poder suturar un vaso sanguíneo. La aterosclerosis, que es la enfermedad más prevalente en el momento, las placas de ateromas se localizan entre la elástica interna y la clínica media. Es el sitio donde los depósitos de colesterol y los lípidos se van depositando y van obstruyendo las arterias. Estas placas pueden crecer concéntricamente y el endotelio está intacto, y esas placas ateroscleróticas se llaman placas estables. Cuando una placa se ulcera o hace una hemorragia dentro de la placa y se rompe esa placa por sangrado, por degeneración de una placa, se convierte en una placa inestable, precisamente por lo que les decía, que se empiezan a agregar plaquetas y se hacen trombos que llevan a los eventos isquémicos. Los eventos isquémicos generalmente están producidos por placas inestables. Entonces, por ejemplo, una isquemia cerebral transitoria, una IT, es producido por una placa que se rompió y soltó agregados de plaquetas que lleva a un déficit transitorio cerebral. Igualmente, la angina de pecho es producida por placas inestables, o las isquemias de los miembros inferiores. Todas son producidas por placas, isquemias agudas, por placas que hacen trombos. Los vasos sanguíneos históricamente
no se reparaban. En la Edad Media, lo que empezó a hacerse era cauterizar los vasos con líquidos hirvientes. Luego Ambrosio Paré describió la ligadura de los vasos, por ejemplo, cuando hay un trauma, la ligadura del vaso. Hasta comienzos del siglo pasado no había técnicas para reparar las arterias ni las venas. Pero Alexis Carrel ganó el premio Nobel en 1912 porque describió la técnica de triangulación para reparar los vasos sanguíneos. Alexis Carrel era un francés que había nacido en Lyon y estudió allí medicina. Su mamá era costurera y él aplicó lo que veía su mamá, lo que aprendió de su mamá, lo aplicó a la cirugía y describió estas técnicas de reparación de los vasos sanguíneos. La cirugía de revascularización o de reconstrucción de los vasos se desarrolló durante el siglo pasado. El primer bypass con una vena safena para reemplazar una arteria fue realizado en 1948 y lo que hizo el doctor Conley en Estrasburgo, Francia, fue extraer la vena safena. Ustedes recuerdan que la vena safena tiene unas válvulas que dirigen la sangre desde los pies hacia el corazón. Entonces él la invirtió y anastomosó proximal y distal una obstrucción, y un paciente que iba a perder una extremidad por isquemia se salvó la extremidad. Esa fue la primera vez que se hizo esta cirugía. Y así se empezó a desarrollar una especialidad que es la cirugía vascular con estas técnicas reconstructivas. Después vinieron técnicas como para reconstruir los grandes vasos, las prótesis de acrón, de teflón, que sirven para reemplazar los grandes vasos. Y más adelante, hacia los años 60 del siglo pasado, se descubrieron las técnicas de angioplastia, que son por catéteres. Entonces, para una cirugía abierta uno tiene que abrir el cuerpo, buscar una arteria y repararla con puntos o suturas. Esto, el concepto de la angioplastia cambió completamente la reparación de los vasos sanguíneos, porque se puede navegar entrando al sistema vascular por un punto, por ejemplo por la arteria femoral o por la arteria radial. Se introduce por la técnica de Seldinger. ¿Ustedes saben cuál es la técnica de Seldinger? No, no sé. Seldinger era un radiólogo sueco. Antes, cuando uno iba a poner un catéter central, funcionaba una vena, ¿sí?, con una aguja grande, y metía un catéter que cabía dentro de esa aguja, pasaba el catéter, sacaba la aguja y dejaba el catéter adentro para lo que fuera, para resucitación, para nutrición, se colocaba un catéter. Él lo que hizo fue, con una agujita muy delgada, funcionaba una arteria y metía una guía, un alambrito dentro de la arteria, quitaba la aguja y luego metía un catéter. Eso hacía que no pudiera sangrar alrededor del vaso. Entonces, eso fue genial porque disminuyó las complicaciones de las funciones arteriales venosas y permitió introducir catéteres al cuerpo de una manera más atraumática y poder navegar. Entonces, la navegación es que una persona, un médico, funciona la arteria femoral y de ahí navega por dentro, dirigido por rayos X, puede navegar hasta el cerebro, hasta las arterias coronarias, hasta el pie, hasta cualquier parte, y ya no solamente para poner contraste y hacer un diagnóstico, sino para reparar un vaso. Entonces, se desarrollaron las técnicas de angioplastia con un baloncito, un catéter con un balón. Entonces se pone en la estrechez arterial, en la estenosis, y se hace una angioplastia, se dilata la arteria. Y después vinieron los stents, que ya no solamente dilata una arteria, sino le pone un molde metálico para que la arteria no vuelva a obstruirse, porque a veces al dilatar con el balón la arteria vuelve y se cierra. Entonces es como el stent, es como un tubito metálico que mantiene las arterias abiertas. Esta técnica se llama la terapia endovascular, porque es navegante por dentro de los vasos.
En cuanto a la enfermedad arterial oclusiva, hoy día lo que más vemos es la aterosclerosis, pero pueden haber enfermedades inflamatorias, las vasculitis, las compresiones vasculares. Una arteria se puede comprimir, por ejemplo, como en el opérculo torácico, aquí en la salida del tórax, se puede comprimir la arteria, el nervio o la vena. En la región poplitea también se ha descrito el atrapamiento de la arteria poplitea. También pueden haber quistes adventiciales, son entre la adventicia de una arteria y la media se alojan células sinoviales y forman un quiste. No sé si ustedes han oído hablar de los gangliones. ¿Saben lo que es un ganglión? Un quiste sinovial. Un ganglión es un quiste sinovial que sale aquí. Bien, la sinovial. También se puede enfrentar en la rodilla el quiste de Baker, son quistes de la articulación. Pues en la evolución, sobre todo en la región poplitea, embriológicamente hay células de la rodilla que pueden quedarse atrapadas dentro de la adventicia de la arteria poplitea y allí se pueden formar quistes sinoviales dentro de la arteria que llevan a obstrucción de la arteria. Eso se llaman quistes, enfermedad quística de la adventicia. Es una causa de obstrucción de la arteria poplitea. También las trombosis o la embolia. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre una trombosis y una embolia? La embolia es un trombo que migra, que se mueve, como en la embolia pulmonar. Los trombos en las venas se pueden ir al pulmón. Aquí generalmente son trombos del corazón que se forman en el corazón y embolizan al cerebro o a los miembros inferiores o al riñón o al hígado, produciendo un infarto. El trauma también puede llevar a obstrucciones arteriales. Entonces, todo esto puede llevar a obstrucción de una arteria. Hoy día, cuando hablamos de enfermedad arterial obstructiva, básicamente hablamos de la arteriosclerosis, porque es la enfermedad que aqueja a las arterias principalmente hoy. La enfermedad aterosclerótica de los miembros inferiores está presente hasta en el 20% de las personas mayores de 70 años. Entonces, es algo que ustedes van a ver definitivamente en su casa. En Colombia, estudios epidemiológicos claros no hay, solamente hay dos estudios que encuentran en la población una incidencia entre 0,2 a 4,7. Pero son personas, es una población adulta, y no se hizo diferenciación entre las edades, pero en Colombia cada vez es más la enfermedad aterosclerótica que estamos viendo. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad grave porque se asocia a enfermedad aterosclerótica en el corazón y en el cerebro. La aterosclerosis es sistémica, no solamente se produce en las piernas, sino va evolucionando en todos los órganos. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad arterial en las piernas tienen mayor mortalidad. A 10 años solamente el 25% están vivos. ¿Sí? Porque hacen eventos cardiovasculares. Entonces la enfermedad arterial periférica es un marcador de enfermedad en las arterias coronarias y en el cerebro. Y se divide la enfermedad arterial en aguda y crónica. La obstrucción aguda básicamente lo que lleva es a una isquemia por un émbolo o una trombosis. Viene una isquemia aguda. Clínicamente es diferente a la obstrucción crónica. Cuando hay una obstrucción crónica se va abriendo circulación colateral y generalmente cuando se ocluye de toda una arteria ya hay circulación colateral y no viene una gangrena, sino vienen síntomas por la obstrucción como claudicación, como dolor, pero es menos posible que se produzca una gangrena. En la isquemia aguda, por un émbolo, por un trombo, por un trauma, por una disección de una arteria, se ocluye y se queda una zona sin irrigación.
La principal causa de una obstrucción arterial aguda es una embolia, que en su gran mayoría viene del corazón hacia la periferia, pero hay también las embolias arterioarteriales. Por ejemplo, un paciente que tiene una placa aterosclerótica en la aorta descendente, esa placa puede formar trombos y le puede desprender e irse a los miembros inferiores. O un aneurisma en la aorta torácica, en la aorta abdominal. Los aneurismas, como son dilataciones, generalmente hacen trombos laminares dentro del aneurisma que se pueden soltar y pueden embolizar. Es una embolia arterioarterial. Las trombosis venosas también pueden producir embolias arteriales. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que si un paciente tiene un trombo en una vena de la pierna, se pueda ir a la arteria renal o a los miembros inferiores? ¿Por? Emboliza, pero si emboliza una vena, ¿a dónde debe llegar ese trombo? Al pulmón, ¿cierto? ¿Por qué pasaría una arteria? Congestión. Porque hay una comunicación entre las cavidades cardíacas. Entonces, lo más común es el foramen oval permeable. ¿Sí? El foramen oval permeable o la comunicación interauricular puede hacer que un trombo venoso se vuelva arterial. Las embolias arteriales de origen cardíaco son todas estas patologías. Entonces, cuando tenemos un paciente con una embolia, lo primero que tenemos que mirar es el corazón. Palpar el pulso, ver si está rítmico o si hay una arritmia. Tenemos que mirar auscultar muy bien a ver cómo están las válvulas, hacer un examen completo, incluso ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, radiografías para descartar problemas a nivel cardíaco. Y las embolias, si el corazón está bien, entonces vamos a buscar en las arterias proximales, vamos a estudiar la aorta abdominal, la aorta torácica y todas las arterias proximales para evaluar de dónde vino el embolio. Y si en las arterias está bien, entonces vamos a buscar lo siguiente, vamos a buscar si hay un trombo en una vena, le hacemos un examen para mirar si hay trombosis venosa y le vamos a mirar el corazón a ver si hay una comunicación interauricular. También pueden haber embolias de otro origen, como por ejemplo la embolia aérea. Cuando una persona se pone un catéter arterial y se entra aire, puede producir una isquemia, sobre todo a nivel cerebral. Si nosotros ponemos un catéter para hacer una arteriografía cerebral y se nos entra aire por el catéter, pueden hacer una embolia por aire. Entonces, una causa de obstrucción arterial aguda es la embolia. Se movió un trombo de un lado a otro. La otra es la trombosis in situ de una arteria. Eso se da por aneurismas, por aterosclerosis o por todas estas patologías, enfermedades inflamatorias o trastornos de la coagulación. En todas las trombosis, tanto venosas como arteriales, siempre tenemos que descartar que no haya un problema de la coagulación de la sangre, que no haya una trombofilia o un síndrome paraneoplásico que produce trombosis intraarteriales. El trauma es otra causa de obstrucción arterial. Esto es una luxación posterior de rodilla. La luxación posterior de rodilla puede llevar a una obstrucción arterial con isquemia. También las disecciones arteriales. ¿Cuál es la diferencia entre una disección y un aneurisma? Todas las capas. Está dentro de la pared. No, que sea La Sí, por eso, disección es la disección un espacio entre las dos El paredes. aneurisma es una Que la dilatación. disección es un espacio entre dos. Pero sí puede salir en Y aneurisma. una disección es que se rompe la íntima Y queda entre y la íntima y sangre pared. diseca entre la íntima y la media, o entre la íntima y la adventicia, y se forma doble luz. ¿Sí? Y lo que puede pasar en una disección, los problemas principales son que la luz falsa es más grande que la verdadera, entonces obstruye la verdadera y hay isquemia. O puede romperse hacia el exterior la disección y producir un sangrado masivo. Entonces, la disección puede producir también obstrucción arterial e isquemia.
Este es el cuadro clínico de los pacientes con una isquemia arterial aguda. El dolor, la palidez, la parestesia, la parálisis, el pulso ausente y la frialdad. Esta parestesia o parálisis es básicamente por una neuropatía isquémica. Ustedes saben que el nervio es el tejido más sensible a la isquemia. Entonces, cuando se obstruye una arteria de un miembro, los primeros síntomas es hormigueo, parestesia. Y el segundo, y ya más adelante, si la isquemia sigue, empiezan a tener parálisis. Cuando un paciente tiene una parálisis definitiva que ya no puede mover la extremidad, la isquemia es irreversible, ya ese tejido no puede volver a vivir. Es una isquemia irreversible. Rutherford dio esta clasificación para isquemia aguda. Oclusión arterial aguda con extremidad viable. ¿Qué dice esto? Que hay buena circulación colateral. Se obstruyó una arteria, pero hay buena colateralidad. Entonces la extremidad está fría, puede haber algo de dolor, pero hay motilidad, sensibilidad y la extremidad está viable. Este es el estadio 1 de Rutherford. El estadio 2 es la extremidad amenazada. Es cuando la extremidad está viva, pero hay una amenaza isquémica. Es como cuando un paciente hace un infarto de miocardio y tiene un dolor severo, el músculo está viable, pero si sigue la isquemia, ese músculo se va a necrosar. Lo mismo en la pierna. Entonces, si hay un dolor muy severo, la extremidad está amenazada de necrosarse. Entonces, hay que intervenirlo rápido o va a perder la extremidad. Y tercero, cuando la isquemia es irreversible, ya no hay recuperación, ya la única alternativa es la amputación de la extremidad. El Doppler continuo, el Doppler es un aparatito como un transistor que tiene un transductor que por vía eléctrica a través de una pila o conectado a la electricidad. Este transductor tiene la propiedad, tiene adentro un cristal que emite un sonido, ¿sí? Este sonido va a los tejidos, viaja a los tejidos acá, y el movimiento de los glóbulos rojos refleja el sonido, y este transductor tiene un receptor que produce una señal audible. No sé si ustedes han visto en obstetricia cómo se oye con Doppler la fotocardia. ¿Sí? Normalmente uno lo puede oír con el estetoscopio al bebé, pero también se puede con Doppler, con un sonido que va hasta el corazón del feto y detecta el movimiento de la sangre. Ese es el Doppler. Puede ser Doppler continuo o puede ser Doppler pulsado. El Doppler pulsado es el que tiene el ultrasonido Doppler color, o duplex scan color, o ecografía Doppler color. ¿Qué es lo que más utilizamos hoy día? Es una imagen, se ven las arterias por la ecografía, une la ecografía, el Doppler pulsado, este es el Doppler pulsado, donde se envía un sonido y detecto el movimiento de la sangre dentro del vaso. Esto es una señal Doppler arterial normal, se llama una señal trifásica. Trifásica es que tiene tres fases. La primera es una fase ascendente, luego una fase negativa y luego otra tercera fase hacia adelante. Esto es una onda trifásica arterial, onda Doppler trifásica normal. Cuando vemos eso en un ultrasonido Doppler nos indica que no hay obstrucción entre el corazón y el sitio que estamos examinando. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria femoral. Onda trifásica, no hay obstrucción entre el corazón y la femoral. Pero si es la arteria pedia que estamos estudiando, nos indica que todo el árbol arterial está bien cuando es trifásica. Exámenes que estudian los vasos sanguíneos, la angiotomografía axial computarizada, angiotac. Es uno de los exámenes que más utilizamos hoy para diagnosticar, como en este caso, una obstrucción arterial. También tenemos la angiografía o arteriografía, que es con un catéter dentro del vaso, poniendo un medio de contraste. Entonces, Rutherford clasificó en extremidad viable, estadio 1, amenazada, estadio 2, irreversible. De esto depende el tratamiento y de las condiciones del paciente. Si el paciente está en buenas condiciones,
o si es un paciente preagónico, con muchas morbilidades, con otras complicaciones. Entonces vamos a escoger cómo tratar cada paciente en su patología. El tratamiento de la obstrucción arterial aguda puede ser médico con anticoagulación o trombolítico, quirúrgico con bisturí, cirugía abierta, y endovascular por catéteres para aspirar o trombolizar regionalmente los trombos. La anticoagulación es el tratamiento estándar. Cuando ustedes diagnostican en emergencia de un paciente con una obstrucción arterial, un paciente que tiene factores de riesgo, es diabético, tiene cardiopatía, es más de 60 años, y llega por un dolor en una pierna, la pierna está fría, ustedes no le encuentran pulsos, tiene buena motilidad, sensibilidad, o sea, la extremidad está viable. Lo primero que ustedes deben hacer a ese paciente es anticoagular. Inmediatamente, un bolo de anticoagulación. Si ustedes tienen un cirujano vascular o un cirujano general cerca, lo llaman para ver cómo va a desobstruir la arteria. O si no, lo continúan anticoagulado hasta referirlo a un sitio donde le puedan hacer el tratamiento de la obstrucción arterial. Tengo una pregunta. Si llega no viable, igual no se compra o ya. Si llega Bueno, no. Si llega amenazada. Bueno, entonces, exactamente, depende de cómo está. Si el paciente tiene la extremidad amenazada, hay que reperfundirla. Es como cuando un paciente llega con SB y llega en las primeras horas, hay que destapar la arteria o el tejido cerebral se va a morir. Lo mismo en el infarto miocardio. Lo mismo en las extremidades. Si el paciente lo dejo pasar más de 4 o 5 horas, la extremidad se va a necrosar. Entonces, si la extremidad está amenazada, tengo que reperfundir rápido con cualquiera de estos métodos de tratamiento. O sea, ya no sería el tratamiento de la anticoagulación, porque hay que quitar el trombo, ¿sí? La anticoagulación me evita que el trombo se siga expandiendo y haciendo peor la isquemia, pero no me va a abrir el vaso. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una trombectomía, o sea, con cirugía abrir y sacar el trombo. O un bypass, como hizo Kuhlin, que le hizo un bypass con la vena safena. O si la extremidad ya está irreversible, toca hacer una amputación. Es la única opción que tiene ese paciente. Profe, es decir, que a todos, así tengan el miembro no viable, se los anticoagula. Sí, todos. Okay. Si no es viable, ya no necesitas anticoagularlo porque ya no es salvable. El estadio 1 y el 2 son los que hay que anticoagular inmediatamente. A no ser que tú encuentres otra patología, como por ejemplo una fibrilación auricular o algo que pueda embolizar a otro lado, entonces se anticoagula. El tratamiento endovascular, entonces por catéteres, ¿qué se hace? Trombolítico. Puedo llevar un catéter hasta el sitio del trombo y poner el trombolítico dentro del trombo. Entonces la dosis de trombolítico es menor, menos riesgos de complicaciones sistémicas por el trombolítico, menos posibilidad de sangrado cerebral o otros sangrados. Puede ser sistémica, intraoperatoria o postoperatoria. Pero hay un elemento importantísimo hoy día que tenemos y es la aspiración mecánica del trombo. Tenemos aparatos que uno puede meter hasta el trombo y succiona el trombo. Y ya va avanzando el catéter y va succionando el trombo. Eso se llama la tromboaspiración. Entonces, esa es una método endovascular, ya no quirúrgico abierto para destapar las arterias obstruidas. El pronóstico de una oclusión arterial aguda digamos, tiene una mortalidad alta, una amputación alta y también depende de la patología de base, si el paciente tiene un infarto miocardio, una valvulopatía, un ixoma auricular, depende de cuál es la causa, depende del pronóstico. Bueno, entonces, esa es la oclusión arterial aguda, sí. Yo creo que hay algunos criterios específicos para considerar entonces un miembro como no viable. Cuando la pregunta es que si la extremidad no está viable, ¿se puede poner trombolítico o cuál es? O sea, ¿qué criterios se tienen como para ya declarar un miembro no viable? Y entonces ahí sí. Clínicamente, ahí es muy importante la experiencia del clínico.
sobre todo el estado neurológico, porque uno puede tener una extremidad pálida, ¿sí? Fría, pero si tiene motilidad y sensibilidad, la extremidad está viable. Pero si el paciente dice que siente la pierna dormida, o sea, ya hay daño sensitivo. Si todavía puede mover la pierna un poquito, lo podemos reperfundir, pero si la extremidad ya no hay motilidad ni sensibilidad, se considera una extremidad no viable y está contraindicado la reperfusión, porque el reperfundir una extremidad que tiene muchas horas de isquemia y ya hay daño neurológico puede llevar a lo que se llama el daño de reperfusión, ¿sí? Que puede llevar a la muerte del paciente por arritmias, por acidosis, por todos los radicales libres que se absorben ya con una isquemia avanzada. Entonces, ya vimos la isquemia aguda, ahora vamos a la crónica. La crónica es la que se produce lentamente. Entonces, la aguda es cuando hay una oclusión arterial de menos de 2 semanas. Es aguda. Cuando es de más de 2 semanas, ya es una isquemia crónica. Y esta, para clasificar la isquemia crónica, ya no tenemos la acreditación de Rutherford, sino la de Fontaine. También hay otra de Rutherford, pero en Colombia nosotros adoptamos la de Fontaine. Se ocluyó una arteria y el paciente está asintomático, que es el estadio 1. Dosa, claudicación leve, menor a 150 metros. 2D, claudicación moderada o severa, menor a 150 metros. 3, dolor isquémico de reposo. 4, úlcera o gangrena. Entonces ustedes ven cómo esos estadios lo que reflejan menor a es la 100, cantidad de sangre que menor a está 150 llegando a la metros. extremidad. Si el paciente se ocluyó la arteria pero tiene buena colateralidad, puede estar asintomático. Pero si la cantidad de sangre que puede ser no, en reposo, estar bien, pero cuando empieza a caminar hay isquemia. Entonces vienen los síntomas de claudicación. Es lo mismo que la angina de pecho. Una persona tiene una cardiopatía isquémica, está en reposo, no siente nada y empieza a caminar y le da una angina. La claudicación es el equivalente a la angina. Estadios más avanzados, el tercero, ya la presión de perfusión y la colateralidad está tan mala que cuando el paciente eleva la extremidad para dormir en la noche, se acuesta, viene la presión de perfusión cae y hay un dolor en reposo. Entonces el paciente les toca colgar la pierna al lado de la cama para que por fuerza de la gravedad le llegue más sangrecita. Y esas piernas cogen, por la dependencia, cogen un color isquémico, rubor isquémico, se ponen coloradas, ¿sí? No tienen pulsos, es como una pierna de camarón y está inflamada porque la pierna casi todo el tiempo el paciente la tiene hacia abajo, entonces dependencia se edematiza. El estadio 4 es la ulceración y gangrena. Esos son los pacientes que ya la enfermedad arterial es tan severa que los tejidos empiezan a perderse, empieza a ulcerarse, empieza a haber gangrena. Y la clasificación de Rutherford, esta es más utilizada en Europa, en Latinoamérica, en muchas partes del mundo. En Estados Unidos los americanos usan más la clasificación de Rutherford, que es parecida finalmente, solamente que la clasifica de 0 a 6 y esta es de 1 a 4. Hay un término actual que se utiliza para hablar de las extremidades con isquemia severa. Antes se usaba el término de isquemia crítica, cuando ya los pacientes tenían dolor en reposo, úlcera o gangrena. Pero en el año 2019 salieron unas nuevas guías vasculares que se llaman las guías vasculares globales, que pusieron el término más bien de isquemia crónica que amenaza la extremidad, parecido al de la isquemia aguda. Es una isquemia crónica pero con amenaza a la extremidad. La isquemia crónica que amenaza la extremidad es el Fontaine 3 o 4 o Rutherford 4, 5 y 6, la mala acá.
Cuando hay dolor en reposo, úlcera isquémica, esta es la característica úlcera isquémica o una gangrena de un tejido por falta de circulación. Recuerden estas úlceras, son las características úlceras por isquémica. No las confundan con las úlceras venosas, porque cuando hay una úlcera en las piernas muchas veces dicen, una úlcera varicosa. No, ustedes tienen que diferenciar entre una úlcera por varices, una úlcera venosa o una úlcera arterial, porque el tratamiento es completamente diferente. Entonces, la isquemia crónica con extremidad amenazada es cuando hay un dolor isquémico de reposo de más de 2 semanas, con un índice tobillo-brazo menor a 0.4, ¿sí? Cuando hay pérdida de tejido, o sea, gangrena o úlcera, ¿sí? Y se excluyen las úlceras neuropáticas, venosas o traumáticas. Y hay otras causas de las úlceras. Esta clasificación, pueden profundizar en ella, es la clasificación que se utiliza para clasificar los pacientes Fontaine 3 y 4. O sea, Fontaine 3 y 4 son los pacientes que tienen la extremidad amenazada, tienen isquemia crónica con extremidad amenazada. El Fontaine 1 y 2, la extremidad no está amenazada. En 1 está asintomático y en 2 hay claudicación, hay dolor al caminar, pero no hay amenaza a la extremidad. Entonces aquí se utiliza, para los estadios 3 y 4 de Fontaine, se utiliza la clasificación Wi-Fi, WI, ¿sí? Perdón, W de wound en inglés, que es la herida, la I que es isquemia y el FI que es la infección del pie, foot infection, ¿sí? Entonces, la úlcera, antes, esto es sobre todo útil para el paciente con pie diabético. No sé si ustedes conocen la clasificación de Wagner del pie diabético, que lo daba en profundidad. Es parecido, esta clasificación incorporó la clasificación de Wagner y la etiología de la úlcera del pie diabético. Entonces, 0 es cuando no hay úlcera ni gangrena. 1, cuando hay una úlcera pequeña. 2, cuando hay una úlcera más grande y más profunda, llega hasta el hueso, ¿sí? El hueso, el tendón está expuesto. Y 3, cuando es una úlcera muy extensa. Entonces, esta clasificación básicamente nos da una probabilidad de pérdida de la extremidad. ¿Qué tan probable es que el paciente pierda la extremidad? ¿Qué tan severa es la amenaza de la extremidad? Entonces, W herida, I isquemia, la segunda I, clasifica la isquemia de 0 a 3, dependiendo del índice tobillo-brazo principalmente. Hay otras medidas como la presión también en el grueso artero, o en el tobillo, pero lo más utilizado es el índice tobillo-brazo. Entonces, cuando el índice tobillo-brazo está mayor a 0.8, es isquemia 0, se llama isquemia. Índice tobillo-brazo entre 0.6 a 0.79, isquemia 1. Índice tobillo-brazo 0.4 a 0.59, isquemia 2. Menor a 0.4, isquemia severa. Cuando el índice tobillo-brazo, ahorita les voy a explicar qué es el índice tobillo-brazo. La infección del pie, entonces un paciente llegó con una gangrena o con una úlcera. Si no está infectada, es 0. Si hay una infección superficial, hay rubor, calor de la herida, es 1. 2, cuando la úlcera es profunda, ya está comprometido hasta el hueso, los tendones. Y 3, cuando hay respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Entonces, así se clasifica la infección del pie. Entonces, esta clasificación Wi-Fi se combinan como estén la herida, la isquemia y la infección, y nos puede dar 4 estadios. El estadio 3 y 4 es cuando el paciente tiene un riesgo elevado de perder la extremidad, hay que hospitalizarlo rápido y hay que correr a tratarlo para que, si queremos salvar la extremidad. La enfermedad arterial de miembros inferiores la diagnosticamos por síntomas,
¿Cuál es el síntoma clásico de la enfermedad arterial oclusiva? La claudicación. La claudicación, el dolor de reposo, las úlceras o la gangrena. ¿Sí? Entonces consulta por eso. Todo a pesar de una úlcera. Es que tengo un dolor muy grande cuando me acuesto, es que tengo dolor al caminar. Entonces hay que pensar en la enfermedad arterial. Y nosotros, la prueba principal es la palpación del pulso. Ustedes en isquemia pueden ver que la piel está delgada, las uñas están atróficas y lo más importante, no hay pulso. En los miembros inferiores siempre palpamos el pulso pedio primero. Si está presente, generalmente ya decimos no hay enfermedad arterial. Palpamos el pedio, el tibial posterior, el popliteo y el femoral. Y así sabemos cuál es el estado de la vascularización del pie. Pero entonces esto es clínico y tenemos todas estas medidas para diagnosticar la enfermedad arterial. Entonces esto es el pulso lo clasificamos así: pulso 0 ausente, 1 disminuido, 2 normal, 3 aumentado. Entonces el 1, el 0 y el 1 nos indican o nos llama la atención hacia una enfermedad arterial y es donde tenemos que hacer exámenes complementarios. El 2 nos habla de que el estado de la circulación es normal. ¿Qué pensamos cuando un pulso es alto o está aumentado? ¿En qué pensamos? Una insuficiencia ¿Insuficiencia aórtica o qué más? Una disección. Una neurisma. Cuando ustedes, un paciente, le pongan la mano en el abdomen y le brinque, puede ser que es muy delgado, tiene una hiperdinamia, o puede ser que tiene una neurisma. Entonces siempre que palpen un pulso fácil en el abdomen o en la región poplitea, el pulso popliteo es difícil de palpar, a veces es difícil, pero cuando ustedes lo palpen muy brincón en la abdomen, descarten que haya una neurisma de la arteria poplitea. ¿Sí? ¿Esto aquí? ¿Ah? De la arteria poplitea. Pero en cualquier parte, si ustedes palpan un pulso en el cuello, en cualquier parte que pueden pensar que hay una ectasia o una dilatación de esa arteria. Pruebas diagnósticas no invasivas. El más utilizado es el índice tobillo-brazo, pero también se puede medir el índice grueso-arterio-brazo y es tomar la presión con un fotopletismógrafo, la presión en el grueso arterio. Eso es especialmente valioso en los diabéticos, porque los diabéticos se calcifican las arterias en el tobillo y el índice tobillo-brazo puede estar normal, pero las arterias calcificadas. Entonces se usa en los diabéticos el grueso arterio-brazo. También se utiliza la pletismografía y las presiones y el ultrasonido Doppler color que ya les hablé. El índice tobillo-brazo, ¿cómo se mide? Con Doppler continuo y con un manguito de presión se toman las presiones en los dos brazos. Se pone el Doppler sobre la arteria radial, se le infla el manguito hasta que desaparece el sonido y empieza después a bajar hasta que reaparece nuevamente el sonido. Esa es la presión sistólica. El índice tobillo-brazo se hace midiendo las dos presiones sistólicas en los brazos y se utiliza la mayor de las dos. ¿Sí? Y se mide la presión en el tobillo, insonando la arteria tibial posterior o la pedia o ambas. Y se utiliza como para hacer la medición el más alto de los dos. ¿Sí? Y se divide la presión del tobillo sobre la presión más alta de los dos brazos. Por eso se llama índice tobillo-brazo. División del tobillo por el brazo. Entonces, si el paciente tiene 100 de presión sistólica en el brazo que tiene más alta y tiene 50 en el tobillo, ¿cuánto es el índice tobillo-brazo? 0,5. Lo normal es mayor a 0,9. Cuando es menor a 0,9, la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de enfermedad es un método muy confiable cuando las arterias no están calcificadas. Tiene una sensibilidad alta. Esto es muy importante
Cuando un índice tobillo-brazo es menor a 0.9, el paciente tiene 3 a 6 veces mayor mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene enfermedad coronaria o cardíaca. Entonces, si ustedes son médicos que les gusta la prevención, tienen un grupo, una población de pacientes con riesgo cardiovascular, ateroscleróticos, hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, tienen ese grupo de pacientes y ustedes están cuidando a sus pacientes y no quieren que tengan un riesgo cardiovascular o no tenga un evento cardiovascular, ustedes le miden el índice tobillo-brazo a esa población. Si el índice tobillo-brazo es menor a 0.9, esa es la población de más alto riesgo. Entonces, esos son los pacientes que no tienen que fumar, ninguno tiene que fumar, pero tienen que cuidarse más. Los medicamentos hay que hacer una terapia, digamos, intensiva para que prevenir eventos cardiovasculares. No se hace mortalización del índice tobillo-brazo. Con un índice tobillo-brazo. O sea, parece que no tienen síntomas en los miembros inferiores. Pero puedo pedir eso para. exacto. Pero el paciente es diabético, hipertenso, tiene factores de riesgo. Si el índice está más bajo, ese paciente tiene más mortalidad cardiovascular. Entonces, sirve para prevención, se usa para prevención. Pero tiene utilidad en arterias calcificadas. ¿Cuándo decimos que las arterias están calcificadas? Cuando el índice tobillo-brazo es mayor a 1.4. Porque las arterias no se dejan comprimir, no son arterias así, como la tráquea de un pollo. Entonces, con el poquito de presión, no se dejan comprimir, entonces el índice tobillo-brazo sale falseado. En esos pacientes, ellos les utiliza la pletismografía. El pletismógrafo es un aparato que detecta cambios de volumen de una extremidad. Es como el principio de Arquímedes, que hablaba que cuando uno se mete a una tina, ¿sí?, se desplaza el agua en un volumen. ¿Sí? El pletismógrafo es un aparato que se pone alrededor de una extremidad, un tensiómetro. Miren acá. ¿Sí? Se infla a 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y entonces al estar inflado se siente la pulsación. Con cada pulsación se desplaza un volumen de aire y eso lo registra. Este aparato registra el cambio de volumen en cada segmento, en el muslo, proximal, distal, pantorrilla, tobillo y en el hueso arterial. ¿Sí? Y ese desplazamiento de sangre nos da una onda, eso lo registra el equipo en una onda. ¿Sí? Esto es una onda normal, cuando es así. Tiene una onda dícrota, tiene una fase ascendente rápida y una onda dícrota. Eso es lo normal. Cuando pierde la onda dícrota, es una enfermedad moderada. Cuando pierde la amplitud y se redondea el pico, ¿sí?, es moderada, y cuando es muy plana, ya casi no hay pulsación, es la enfermedad arterial severa. Entonces, para los pacientes que tienen falseado el índice tobillo-brazo, este es el método de usar la pletismografía para diagnosticar la enfermedad arterial. Son pletismografías normales, pero además podemos medir las presiones. Si aquí está la presión de los dos brazos y la presión en este punto, todo este punto. Y ven ustedes que las presiones son normales. Pero esto ya son las alteraciones. Esta es una pletismografía anormal, miren. Ondas anormales desde el mundo proximal. Presiones caídas desde el mundo proximal. ¿Dónde está la obstrucción de este paciente? Desde el muslo hay una pletismografía y una presión caída. ¿Dónde está la enfermedad? ¿En qué va a ser? ¿En la aorta o en las ilíacas? ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad de la pletismografía. Entonces, esas son las guías colombianas de enfermedad arterial. El índice tobillo-brazo menor a 0.9 tiene una alta sensibilidad al diagnóstico de enfermedad arterial. Se recomienda hacer como estudio inicial para el diagnóstico de la enfermedad arterial.
Pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes, calcificación arterial o esclerosis de Monkeberg, es la arteritis que se produce en los diabéticos, es la calcificación, y en los pacientes con insuficiencia renal. Pacientes que tienen eso, que tienen el índice tobillo-brazo mayor a 1.4, 1.3, entonces se utiliza el índice dedo-brazo, de la presión en el dedo, en el grueso antejo, en el alma, dividida por la del brazo. Lo normal es que esa presión sea mayor a 0.6. Cuando es menor a 0.6 es indicativo de enfermedad arterial. Cuando es menor a 0.3 es una isquemia severa. Entonces, esto es tomado de la Guía Internacional de Manejo del Pie Diabético. Cuando tenemos una úlcera en una pierna en un diabético, la posibilidad de cicatrizar la úlcera está directamente relacionada a la perfusión. Si hay isquemia, ¿sí? Entre más caída sea la presión en el tobillo, en el artejo, o hay otra medida que es la perfusión transcutánea de oxígeno. Cuando están caídas estas, la posibilidad de cicatrizar una úlcera es muy baja, porque indica una isquemia severa. Por eso la ¿Cuándo está clasificación debajo de WIFI cuánto? es algo novedoso, porque une la severidad de una úlcera con la isquemia y con la infección, que son los tres componentes que se ven en la isquemia, sobre todo en los pacientes diabéticos. Entonces, cuando hay un paciente con una úlcera o una gangrena en la extremidad, estas medidas hemodinámicas del índice tobillo-brazo, la presión sistólica o la presión del arterio. ¿El del oxígeno o el del arterio? Oxígeno. Bueno, todo de la guía colombiana de enfermedad arterial. Hay otra prueba que se puede hacer para el diagnóstico de la enfermedad arterial y es la prueba de esfuerzo. Ustedes han oído de la prueba de esfuerzo cardiovascular cardíaca. Y es que un paciente tiene un electrocardiograma en reposo como normal, tiene síntomas al caminar, me duele el pecho aquí. Un paciente tiene un dolor en miembros inferiores y lo examinamos clínicamente y tenemos dudas si hay enfermedad arterial. Le tomamos un índice de tobillo-brazo y está en 0.9 o 0.88, está ahí en ese punto. Entonces yo digo, ¿el dolor es por isquemia o el dolor es por un daño en los tendones o en el hueso o en la columna? ¿El dolor es vascular o no es vascular? Entonces, a ese paciente le hacemos un índice tobillo-brazo en reposo, 0.89. Lo ponemos a caminar en la banda y camina hasta que le da el dolor. En ese momento lo ajustamos y le medimos nuevamente el índice tobillo-brazo. Si el índice tobillo-brazo cae más de 20 milímetros de mercurio después del ejercicio, el dolor es arterial. Quiere decir que el paciente tiene buena presión de perfusión en reposo, pero cuando camina se vasodilata y la presión se cae, entonces viene el dolor. Entonces, para eso sirve la prueba de esfuerzo vascular. Otro método de examen importante es el ultrasonido Doppler color, donde examinamos la arteria desde la aorta hasta el pie. Se miran todas las arterias, se mira la onda Doppler si es trifásica o si es anormal. Angiotac, como les decía, angioresonancia o arteriografía. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Fontaine, si el paciente tiene una obstrucción de una arteria, que la detectamos por palpación de pulso o por ultrasonido Doppler color, ¿sí? Y el paciente es estadio 1, ¿cuál es estadio 1? Asintomático. Estadio 2, si el paciente está en estadio 1 y 2, solamente se le hace el índice tobillo-brazo y si acaso un ultrasonido Doppler color. ¿Por qué? Porque se va a manejar médicamente, no hay necesidad de ninguna intervención. ¿A cuáles se les hace arteriografía, angiotac, los otros exámenes? A los pacientes que tienen isquemias 3 y 4, dolor en reposo
o úlcera o gangrena. Eso sí se les hace toda la batería de examen para definir si se va a revascularizar o no. Sí. Es decir, la pletismografía también únicamente en 3 y 4 o solo en las calcificadas. La pletismografía la usamos sobre todo para los pacientes que el índice tobillo-brazo está calcificado. ¿Sí? Entonces, si la clasificamos, si hay o no enfermedad arterial, y dependiendo de su clasificación, pasamos o no a otros exámenes. Entonces, el paciente ya lo diagnosticamos, lo tenemos clasificado según Fontaine, tenemos el índice de tobillo-brazo, entonces decimos al paciente lo vamos a tratar de esta manera. Las metas del tratamiento son estas: aliviar el dolor, la claudicación o el dolor en reposo, mejorar la función y calidad de vida, que el paciente pueda tener mejor calidad de vida, prevenir la pérdida de la extremidad y prolongar la sobrevida. Entonces tiene que ver con el manejo de la extremidad, de la isquemia, pero el manejo de la enfermedad coronaria y cerebrovascular, y el paciente como un todo, mantener su estado de salud. Entonces, ¿cómo logramos esto? Modificando el estilo de vida y factor de riesgo. Esto es algo que tiene que hacer toda la población, mantener hábitos de vida sanos, ¿sí? No fumar, hacer ejercicio y dieta, eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso nosotros como médicos se lo tenemos que enseñar a nuestros pacientes. Y a veces a mí me funciona confrontar al paciente, confrontarlo, ¿sí? La gente fuma, hay médicos que fuman, ¿ustedes han visto médicos que fuman? Sí, que levanten la mano los que fuman. Nadie fuma acá. Todos médicos, bien. Entonces confrontarlos, porque a veces el paciente nadie los ha confrontado, nadie los ha puesto a observar cómo están reaccionando. Tienen un índice de masa corporal. Usted está gorda. ¿No le parece, señora? Uno así. Fuman, no hacen deporte, entonces está predisponiendo a toda esta enfermedad. Son gases. Entonces, en la guía colombiana se las recomiendo, si uno de ustedes me escribe al WhatsApp, se la manda. ¿Cuál es su número, Para que la profe? comparte con los demás. Mi WhatsApp es 310 Anote. 870 4739 y les mando esa guía. Sí, 310 870 4739. Y ahí están todos Escríbale, Pablito. consejos de cuánto debe mantener el EDN, el cigarrillo, la tensión en qué niveles debe estar, el estilo de vida, la hemoglobina glucosilada y el ejercicio. El pilar fundamental del paciente con claudicación de miembros inferiores no es la cirugía ni la neoplastia, es que el paciente modifique su estilo de vida, que deje el cigarrillo y que haga ejercicio, que empiece a caminar. Entonces hay programas de ejercicio supervisado, ¿sí? O ejercicio domiciliario. Uno indica al paciente que haga qué ejercicio hacer. El tratamiento farmacológico es el cilostatol, es el medicamento de más utilidad. Entonces, primero, al paciente le cambiamos los hábitos de vida, lo ponemos a caminar y el cilostatol lo dejamos para un paso, vamos por paso, no de una vez le tiramos todo, sino vamos poco a poco para mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto tiempo después del cambio de algo de vida se hace el control? ¿En 3 meses o en 6? 3 meses. Yo hago 3 meses. La pentoxifilina y la prostaglandina E1 para pacientes con claudicación se usaron, pero ya no se están utilizando. Solamente el cilostatol. Y a todos los pacientes con enfermedades de dar estatinas para prevención secundaria, porque ya es un paciente con enfermedad aterosclerótica. Pero a todos los pacientes con enfermedad arterial le damos estatinas y antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico 100 miligramos día o clopidogrel si queremos darle monoterapia. Entonces, esto es ese punto que ya les decía,
El cilostason, la prostaglandina E1 la usamos sobre todo para los pacientes con amenaza de la extremidad, no para claudicación. La pentoxifilina, que es un hemorreológico, o sea que mejora el tránsito del glóbulo rojo por el capilar, ya no se utiliza. Este es un estudio que comparó el cilostason a 100 miligramos cada 12 horas versus la pentoxifilina 40 miligramos 2 veces al día más placebo, ¿sí? Con placebo, y encontró que el mejor rendimiento en cuanto a la distancia máxima caminada era el cilostason, y en cuanto a la distancia caminada libre de dolor, la pentoxifilina se asemejaba más al cilostason. Pero fíjense, el efecto placebo también tiene efecto. Por eso, en el caso mío, a mí me gusta a los pacientes enfatizarles mucho en el cambio de vida, que empiecen a cuidarse, a alimentarse bien, a caminar, el antiagregante plaquetario, la estatina, o sea, empezamos que dejen de fumar. Y muchos pacientes con solo esto mejoran la distancia caminada y no los metemos en otro medicamento más. Dejamos el cilostason como una medida posterior. Bueno, entonces la revascularización. La revascularización es para tratar una isquemia severa cuando la extremidad está amenazada. ¿Sí? O sea, los pacientes que ya no pueden caminar, es la aplicación muy incapacitante de dolor en reposo, úlcera isquémica o necrosis. Podemos hacer una revascularización con catéteres, endovascular o quirúrgica. Endovascular, el segmento donde va mejor es en el segmento de la aorta y la ilíaca. Funciona muy bien. Entonces se clasifican los pacientes según la severidad de las obstrucciones. Los pacientes con estenosis o obstrucciones cortas les va muy bien con la angioplástica. Los que tienen obstrucciones largas les va mejor con la cirugía. Eso es una obstrucción severa de la aorta, esa no se pudo sino con una cirugía abierta, o es que tenía estenosis, se le hizo con valores, una angioplastia, y repermeabilizamos los vasos con la angioplastia, con valor. Por debajo de la ingle, somos muy conservadores para intervenir los pacientes. Es mejor manejar los medicamentos lo más que les vean, a no ser que la enfermedad esté amenazada. ¿Sí? Amenazada es esto, una gangrena. Entonces este paciente tiene unas obstrucciones largas, se le hace un bypass con vena, y luego se le amputa el arterio, y eso cicatriza fácil. Si yo quito este artejo y el paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0,3, no llega sangre, la necrosis aumenta. Entonces por eso se revasculariza primero. Estos son a nivel por debajo de la rodilla, también se hacen bypasses. ¿Sí? Y este paciente tenía este pie diabético con gangrena e isquemia. ¿Sí? Esto ya sería un estadio 4. ¿Sí? Y el paciente tenía tapada la arteria tibial anterior, la tibial posterior y una estenosis del 99% de la peronea. Le hicimos una angioplastia de la peronea, se apuntó el pie y luego en el ortopedista le estuvimos haciendo las posiciones y él le removió el puñón y el paciente hoy día camina con esta ortesis. Entonces, ustedes ven que hoy día los pacientes con enfermedad arterial, el tratamiento no es solo la medicación, sino buscamos rehabilitar a los pacientes que se van su extremidad. Les aconsejo que busquen este estudio básico. Lo consiguen en Google, BASIC 1. Es un estudio hecho en el Reino Unido comparando la cirugía bypass contra la angioplastia. Pacientes que se les podía hacer ambos, se pasaron unos cirugía arterial y otros angioplastia con balón. Ese estudio fue el primer estudio randomizado que se hizo y encontró que lo mejor que hay para revascularizar de los miembros inferiores es una revascularización con venas. Con prótesis, ¿sí? La evolución es pobre. No es lo mismo una vena
que pulsa, que tiene una compliance, una elasticidad más parecida a una arteria que una prótesis que es rígida. Sí, no tiene endotelio. Esta es la sobrevida de los pacientes que tuvieron un bypass con vena contra los que tuvieron angioplastia. Después del segundo año, los pacientes de angioplastia empezaron a fallar y la sobrevida y sobrevida libre de amputación fue mejor en los que tenían un bypass con vena. Estos fueron los pacientes que después de una angioplastia se complicaron y tuvieron que ir a una cirugía urgente. La sobrevida de la extremidad es mucho más baja. Entonces el BASI mostró que los pacientes con isquemia crítica, como llamábamos antes, ahora se llama isquemia severa, que amenaza la extremidad, candidato a revascularización y quien tiene una expectativa de vida de más de 2 años, el mejor tratamiento es un bypass abierto con vena. Este es un estudio reciente que ha tenido un New Journal of Medicine, se llama el Best CLI, ¿sí? O sea, el mejor tratamiento para el paciente con isquemia severa. Y este estudio comparó pacientes angioplastia versus bypass. ¿Qué encontró? Que el bypass es lo que le da la mejor sobrevida, libre de amputación y con menores eventos adversos en la extremidad y de muerte. Entonces, el bypass sigue siendo para el paciente que uno ve que está en buenas condiciones, que posiblemente va a vivir más de 2 años, es mejor un bypass. Pero si uno tiene un paciente mayor, diabético, que tiene una expectativa de vida corta y le quiero salvar la extremidad, una angioplastia es un tratamiento. Entonces, cada uno tiene su lugar, ¿sí?, de acuerdo a cada paciente. Bueno, entonces cómo reforzamos los bypasses en pacientes que tienen la vena un poco dilatada o varicosa. Este es un componente importante de un programa de salvamento de extremidades en isquemia y es las clínicas de heridas. En el H1 tenemos una clínica de heridas muy buena que nos ayuda para cuando nosotros revascularizamos un paciente que tiene una gangrena. Ese tejido gangrenoso hay que retirarlo y luego hay que cicatrizar esas heridas. Entonces, conjuración. ¿Qué hacemos con los pacientes que no se pueden revascularizar? Las arterias no son aptas para una angioplastia, no son aptas para un bypass, no tiene vena, pero tienen una necrosis chiquita o una úlcera o un dolor en reposo, no necesitan inmediatamente una amputación. Lo que nosotros hacemos es darles un tratamiento de prostaglandina E1, que es un medicamento que se pone intravenoso durante 28 días y a algunos de estos pacientes les revierte la isquemia. ¿Cuándo se debe amputar un paciente? 28. Cuando está séptico. Cuando el paciente 28. no es rehabilitable, un paciente ya está postrado en cama por enfermedades neurológicas, un SB, está muy séptico, la extremidad está muy séptica o hay una necrosis extensa, ese paciente va para amputación. Bueno, hasta ahí es la clase de enfermedad arterial. ¿Qué horas son? ¿Ustedes tienen otra clase a qué hora? ¿Qué horas son ya? 9:27. ¿Y a qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora es la próxima clase? Hay un descanso de media hora y... Pero ya lo hicimos el martes. Entonces, Vale, pues Pero hay otra clase hoy. Creo Yo que les voy vamos a a meter otra hablar clase hoy. rápidamente de aneurismas, voy a pasar rápido, porque es muy importante que ustedes tengan el concepto de los aneurismas. William Bolton, que era un clínico canadiense que trabajaba en Baltimore, en el Johns Hopkins, decía que no existe una conexión que produzca tanta unidad clínica que un aneurisma de la aorta. Eso lo dijo en el siglo antepasado. Porque en esa época, ¿qué se hacía con un paciente con un aneurisma de la aorta que llegaba con dolores y iba a romper? No había nada que hacer. Entonces empezaron a ligar la aorta, ¿sí? Entonces, las enfermedades de la aorta son las aneurismas, la disección, el trauma, la aortitis inflamatoria, las lesiones congénitas como la coartación, los tumores aórticos y la enfermedad oclusiva.
La aorta torácica, las revisas pueden estar en la aorta ascendente, en la aorta descendente, en la aorta del callado, en la aorta toracoabdominal. Se pueden diagnosticar con una radiografía de tórax, lo puede hacer sospechar, aunque a veces no se ve, pero definitivamente con la angiotomografía. Y las técnicas quirúrgicas se desarrollaron en el siglo pasado, cómo se resetaban los aneurismas y se ponía una prótesis. Y ahora, un aneurisma de la aorta torácica se puede preparar con un stent desde la ingle, no necesitamos abrir el tórax. ¿Sí? La disección de aorta es una patología que es frecuente y se ve en pacientes hipertensos sobre todo. ¿Sí? Y produce lo que llaman síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo es una persona que llega con dolor torácico, ¿sí?, por una patología de la aorta. ¿Cuáles son las causas? Las 4 causas mortales de dolor torácico que ustedes no pueden dejar pasar. El infarto, la primera, el infarto de miocardio. Entonces dicen que cuando un paciente consulta con dolor torácico, a los 10 minutos ya le tenemos un electrocardiograma y se le piden unas enzimas cardíacas. Pero no es la única causa. ¿Sí? Hay otras 3 causas que son mortales. Entonces, si ustedes hacen el electro y las enzimas y son normales, tienen que seguir estudiando al paciente. Entonces, ¿cuáles son las otras 3 causas? La disección aórtica, el síndrome aórtico agudo, el tromboembolismo pulmonar, ¿y cuál es la cuarta? La ruptura esofágica. Entonces, esa es otra causa de dolor torácico severo que es mortal. Entonces, y todas las pueden saber ustedes con un TAC. Entonces, si ustedes tienen un electrocardiograma normal, háganle un angiotac al paciente y ahí pueden ver el cerebro, pueden ver el esófago y pueden ver la aorta, ven todo. Esta es la clasificación de la disección de aorta. ¿Se lo saben? ¿La habían visto? Hay 2, la de Becky, la de los años 60, la de la Universidad de Stanford. ¿Sí? Está acá. Y Becky dijo que disección tipo 1 es cuando va desde la aorta ascendente hasta la bifurcación. Tipo 2, solo la aorta ascendente. Y tipo 3, distal a la subclave. El manejo es diferente. Cuando le compromete la aorta ascendente, como en el 1 y 2, la mortalidad es 1% por hora. Esos pacientes se deben llevar a cirugía con circulación extracorpórea. Cuando es el tipo 3, y Becky y Stanford decían manejo médico, porque la mortalidad al mes es del 10% con manejo médico y 30% con cirugía. Entonces, manejo médico. Entonces, la Universidad de Stanford lo que dijo es: no hay necesidad de 3, solo 2. Tipo A, cuando está comprometida la aorta ascendente. Y tipo B, cuando es la aorta descendente hacia adelante. Entonces, cuando ustedes abren una disección tipo A, está comprometida la aorta ascendente. Tipo B, de la subclavial. El manejo es diferente. Esto es un paciente con una disección tipo A, la aorta ascendente. Eso se opera. ¿Sí? Se repara bajo circulación extracorpórea, se puede llegar a meditar hasta reemplazar el callado de la aorta. Y esta es una tipo B, la aorta descendente. Estas hoy día las podemos reparar desde la ingle, no hay necesidad de operar al paciente. Le podemos poner, mira, aquí está la disección, le podemos poner una endoprótesis. ¿Sí? Le ponemos desde la ingle una prótesis para cubrirla, arreglar, tapar la disección. Este es un paciente que yo recibí cuando ya se estaba muriendo. El paciente llegó al servicio de urgencias a las 9 de la mañana. Dolor de espalda. Y dicen, la columna, hagamos el rayo X de columna. Hicieron los rayos X de columna y vieron la aorta como ensanchada. Entonces, hagamos un TAC. Pero el TAC se llegó a las 9 de la mañana, se pusieron a las 4 de la tarde y el médico de urgencias dio el TAC a las 6. Cuando el paciente empezó más severo el dolor y nos llamó corriendo que el paciente estaba muriendo, lo vamos a pasar a cirugía y el paciente se murió. Entonces, ese paciente tenía una disección de la aorta descendente con hemotórax. O sea,
desde las 9 de la mañana. Entonces, cuando ustedes tengan un dolor torácico, por ejemplo, no es pedir un examen y verlo a las 6, 8 horas, es inmediato. Un dolor torácico normal. El aneurisma de aorta abdominal, es importante que ustedes tengan clara esta patología. En Estados Unidos es la 13ª causa de muerte, produce más muertes que el HIV. ¿Quiénes son las personas que pueden sufrir aneurisma para que ustedes sepan? Por encima de los 60 años, el 4% de los hombres, 1% de las mujeres. Y el 95% de los aneurismas de aorta son infrarrenales, se pueden corregir fácil. El sexo masculino, la edad mayor de 65, fumadores, historia familiar. Cuando ustedes alguien le digan, no, que mi hermano murió de una aneurisma de aorta, mi papá, mi abuelo, háganle una ultrasonida de la aorta si el paciente tiene más de 50 años. Porque el método de muestreo es el ultrasonido, como ustedes lo diagnostican. A veces uno palpa la aorta y no palpa nada, el abdomen es globoso, pero es como un ultrasonido de la aorta. ¿Quién me dice la definición de un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? ¿Qué es un caso? Una dilatación de cuánto? De las 3 capas de un vaso. 1.5 veces más. Le digo al profesor que me dijo. Entonces, si la aorta aquí mide 2, para hacer aneurisma, ¿cuánto debe medir acá? 5 por ahí. No, 1.5. 1.5. O se mide. Sería 4. La descripción de la aneurisma aorta dice cuando mide más de 3 centímetros. No es realmente, porque si aquí mide 15 milímetros, no va a ser 30. ¿Sí? Es 1.5 veces el diámetro de la aorta. Y una ectasia es una dilatación entre 1 a 1.5. A veces nos llega el paciente con una dilatación de la aorta 25 milímetros y llegan al diagnóstico radiológico de que tiene una aneurisma. El paciente llega a otro resultado y la etiología de la aneurisma es una degeneración de la pared de la aorta y va perdiendo su fuerza y se va dilatando. ¿Sí? Estas son las causas. Todo esto es lo de la sífilis, se da algo en una época de aneurisma y el trauma también. Entonces, una deficiencia de elastina y colágeno en la pared de la aorta. Casi todos los aneurismas que diagnosticamos son asintomáticos, pero cuando están sintomáticos, lo que más se ve es dolor abdominal o lumbar, porque se acostando, porque la aorta está atrás. Aunque la aorta puede doler hacia cualquier lado, porque es un tubo, si está rompiendo hacia la derecha, duele hacia la derecha. El dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí?, se llama el signo de Einstein, porque Einstein tuvo una aneurisma de aorta que se le rompió hacia el lado derecho y le dolía, le parecía la vesícula. ¿Sí? Entonces, la aorta puede doler hacia atrás, hacia el lado, hacia los genitales, hacia las ingles, en cualquier parte. Esta es la triada de la aneurisma de aorta roto: masa palpable, dolor lumbar y hipotensión. Cuando ustedes tengan un paciente de 70 años en urgencia con dolor abdominal, es hipertenso, tiene factores de riesgo cardiovasculares, lo primero que tienen que pensar es en una causa vascular del dolor. ¿Cuáles son las dos catástrofes vasculares abdominales? Una es la aneurisma roto, la otra la trombosis mesentérica. Entonces tienen que pensar en una de esas dos. Diagnóstico del aneurisma por palpación, por ultrasonido, por angiotomografía, por resonancia magnética. La arteriografía la pongo aquí para decirles que no. Ecografía, angiotac, son para el diagnóstico de aneurisma. Ya les voy a mostrar por qué. Ese es un ultrasonido, pueden medir el diámetro de la aorta. ¿Sí? Y la tomografía, porque puede ver la luz y puede medir la dilatación. Miren, por ejemplo, este paciente. Ustedes tienen la luz y tienen el aneurisma con un trombo mural. ¿Sí? Si ustedes hicieran una angiografía, una arteriografía, solamente verían la luz, no ven esto de afuera.
Entonces aquí no pueden medir bien el aneurisma, entonces por eso el diagnóstico es ecografía o angiotomografía. Y hoy día podemos hacer reconstrucciones, darle vuelta, mirar la aorta por todos lados para poder planear el tratamiento. Miren era una gran aneurisma y el aortograma no lo muestra, porque hay un trombo adentro, no se ve la luz dilatada. Estos son los factores de riesgo para las personas que más pueden tener un aneurisma. Y el riesgo de ruptura lo da el tamaño. Los pacientes que tienen enfermedades de tejido conectivo como el Marfan o el retardo se rompen más. El EPOC, el tabaquismo, el crecimiento rápido y la historia familiar. Estos pacientes se deben operar más precozmente. Salud. ¿Qué es crecimiento rápido de un aneurisma? Cuando nosotros vemos un aneurisma que mide menos de 5 centímetros, entonces decimos que el paciente no es quirúrgico, entonces lo empezamos a seguir. Dice, vuelvan un año con otra ecografía o con otro TAC. Cuando crece más de 1 centímetro por año, es crecimiento rápido y ese aneurisma tiene más riesgo de romperse, hay que operarlo. Más de 1 centímetro por año. Por la ley de Laplace, la división en la pared es directamente proporcional a la aparición en el vaso por el radio. Entonces, entre más radio, entre más diámetro, mayor posibilidad de ruptura. Entonces, se dice que el punto donde empiezan a romperse los aneurismas son después de los 55 milímetros, es donde aumenta la tasa de ruptura. Entonces, hoy día, la indicación de cirugía de un aneurisma en el hombre es cuando mide más de 55 milímetros, 5.5. Y en la mujer cuando mide más de 5 centímetros. En los pacientes con Marfan, enfermedades del corazón, más de 5 centímetros, hay que intervenir. Esto es una catástrofe. La única manera de resucitar un paciente con una ruptura de un aneurisma es tranquilizando la aorta. No le metan una gran cantidad de volumen. Si ustedes suben la tensión, va a sangrar más. Entonces lo estabilizan, es una hipotensión controlada mientras lo suben a cirugía. Y apenas le ponen el clamp, tienen la resucitación. Estas son las indicaciones quirúrgicas de una aneurisma de aorta. La ruptura, tamaño más a 5.5 en hombres, ya les dije, en mujeres más de 5. Sintomáticos, todo aneurisma con síntomas de dolor es quirúrgico. Complicaciones embólicas o compresivas y el crecimiento rápido, más de 1 centímetro por año. Hoy día el tratamiento puede ser quirúrgico o endovascular. Miren cómo el endovascular ha revolucionado la cirugía vascular. Para el tratamiento quirúrgico se hace por una laparotomía, este es el aneurisma, aquí está la prótesis del tejido correcto. Y esta es la técnica. Se diseca la aorta, se pone una dosis de heparina sistémica para que no se trombose distalmente, se pinza la aorta y las ramas, se abre la aorta y se cose una prótesis por dentro. Esa es la técnica de la cirugía. Es una prótesis colocada. Estos son los resultados de la mortalidad en cirugía electiva con pacientes electivos 5%, menos del 5%. En urgencias, cuando el paciente llegó de urgencia por dolor, la mortalidad sube. Cuando está roto, cuando está hecho, la mortalidad es muy alta. Por eso estos pacientes hay que operarlos electivamente, hay que diagnosticar los aneurismas antes de que se rompa. El doctor Parodi en Argentina se inventó en el año 90 una prótesis que la metía por la ingle, ¿sí? Por la ingle, dividido por fluoroscopia, mete la prótesis y la suelta para anclarla acá y anclarla acá abajo. Esto es la prótesis, se mete por un catéter y se va liberando ya dentro del abdomen, ¿sí? Y se hace un pantalón para reemplazar la aorta. Entonces se puede hacer esto. El problema del reparo endovascular se llama EVA, o la ventaja es que menos transfusión, no hay que abrir el abdomen, menos morbilidad, menos diálisis y
recuperación rápida. Pero tiene un inconveniente y es que pueden quedar fugas, o sea, puede que la aneurisma no quede preparada. Pueden haber fugas y el aneurisma de todas formas romperse y sangrar. Entonces, hoy día lo que se trata de hacer es de individualizar cada paciente. Si el paciente tiene una anatomía buena, se le hace endovascular. La anatomía buena es que el cuello es largo y uno ve que una prótesis se puede anclar bien, pero si el cuello es corto, o sea, no tiene una anatomía como miren este aneurisma, no hay cuello, no hay dónde anclar la prótesis. Entonces, si yo le pongo una prótesis, se va a caer y va a quedar con fuga. Entonces, estos pacientes que tienen cuello corto van mejor con cirugía abierta. Este es el trombo que tienen los aneurismas adentro, el trombo mural, que es el que puede embolizar en algunos pacientes. Es raro, pero se puede enfrentar la embolia. Entonces, hoy día, ¿qué se recomienda? En pacientes con riesgo quirúrgico bajo, anatomía difícil que no se puede poner endovascular, y jóvenes, la cirugía continúa siendo la mejor opción. ¿Sí? En los pacientes que tienen muy buena anatomía, que son de alto riesgo mayores, va mejor con la corrección endovascular. Entonces tenemos ambas alternativas, cada una mejor para cada paciente. Entonces en los hospitales, como nosotros en el HON, tenemos la opción de hacer ambas, o cirugía abierta o endovascular, y escogemos qué es mejor para cada paciente. Bueno, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?